¿Te imaginas a Nietzsche, el funambulista del abismo, alzando su voz contra un artefacto capaz de pensar por ti? ¿Qué diría el filósofo de la voluntad de poder frente a una inteligencia no humana que redefine el sentido de la existencia? Hoy vamos a sumergirnos en ese terreno inexplorado. Exploraremos qué cosas tan profundas y paradójicas brotarían de la mente de Nietzsche si pudiera contemplar nuestra era de algoritmos y redes neuronales. Antes de lanzarnos de lleno, conviene reconocer un matiz sutil. Cada gran pensador está moldeado por su tiempo y su cultura. Adaptar la mirada de Nietzsche, nacido en el siglo XIX, a los desafíos de hoy es un ejercicio audaz y complejo, casi una hermenéutica inversa. Podríamos dedicar todo un video a investigar hasta qué punto su génesis histórica condiciona su juicio. Sin embargo, tomaremos esa licencia filosófica con respeto, entendiendo que este encuentro entre su voz y nuestra realidad es, en el fondo, un diálogo imaginario que despierta nuestra propia reflexión. Detengámonos primero a contemplar esta criatura que hemos engendrado, la inteligencia artificial. Nacida de la fascinación matemática del siglo XX, con Turing formulando su prueba para definir el pensamiento mecánico, y McCarthy acuñando el término IA en la conferencia de Dartmouth en 1956. Esta idea fue gestada como la promesa de replicar la inteligencia humana en silicio. Con el tiempo, los avances en Machine Learning y las redes neuronales profundas han permitido que programas como AlphaGo derroten maestros del Go y que modelos de lenguaje como GPT-4 generen textos de asombrosa coherencia. La IA representa hoy una bifurcación radical en nuestra historia. Por un lado, una herramienta que multiplica la productividad y descubre patrones escondidos en nuestros datos. Por otro, un espejo inquietante que nos obliga a preguntarnos qué es lo humano, qué es la originalidad, y si nuestra mente misma puede verse desarraigada de su singularidad. Las bondades de la IA saltan a la vista: diagnósticos médicos más certeros, optimización de procesos industriales, asistentes virtuales que democratizan el acceso a la información y, en paralelo, aquella promesa casi mesiánica de resolver problemas globales, desde el cambio climático hasta la crisis alimentaria. Ahora bien, no podemos ignorar sus sombras. La automatización masiva amenaza empleos. La toma de decisiones opacas socava la responsabilidad social. Y la generación de deepfakes pone en jaque la confianza en lo real. La IA es un titán de doble filo, cuyas cuchillas cortan tanto los cables de la ignorancia como la carne de nuestra intimidad. Frente a esta creación, Nietzsche habría preguntado, sin duda, por el precio de nuestra complacencia. ¿Qué renunciamos en nuestro afán de dominio técnico? Para comprender la resonancia de Nietzsche en este contexto, volvamos al núcleo de su pensamiento. Friedrich Nietzsche, peregrino solitario de los Alpes suizos, fue el encargado de incendiar la etapa tardía del siglo XIX con la frase «Dios ha muerto», simbolizando la crisis de valores de una Europa marcada por el declive de la fe tradicional. Sus obras, desde el tronco de la ciencia, la Gaia Ciencia, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral, giran alrededor de la voluntad de poder, el eterno retorno y la figura del Übermensch. Él veía la moral de rebaño como un grillete que aplasta la grandeza individual en nombre de la igualdad y la seguridad. Para Nietzsche, el pensador auténtico debe ser un funambulista que camine al filo de su propia creación de valores, enfrentando el abismo del caos interior con valentía, no con resignación. Él no imaginó automóviles, aviones o redes eléctricas, pero su diagnóstico de la modernidad, análisis de la decadencia de la cultura occidental, de la demagogia moral y la mediocridad de las masas, es asombrosamente aplicable a la era de la IA, cuando Nietzsche hablaba de la gran salud, como la capacidad de afirmar la vida en toda su complejidad. También estaba señalando la necesidad de no huir de los desafíos, de no delegar nuestra responsabilidad en mamparas morales,
o en estructuras externas. Podemos imaginarlo ripostando a la idea de una IA todopoderosa. Preguntaría quién define los fines de semejante instrumento, y si no estamos cediendo nuestra capacidad de autoafirmación a un fantasma de metal y código. Profundicemos un instante en su concepto de la voluntad de poder. No se trata simplemente de dominación material, sino de ese impulso vital que hace creciente el ser, que busca su plenitud en la superación continua. Desde esta perspectiva, la IA es una extensión de nuestra voluntad de poder, un intento de trascender las limitaciones biológicas, de llevar nuestra capacidad cognitiva más allá del lóbulo prefrontal, de buscar la visión total en la nube de datos. Nietzsche habría celebrado esa audacia, quizá, pero a la vez habría alertado del peligro de la autoexplotación. Cuando la tecnología te empuje a ser más rápido, más eficiente, más conectado, en realidad podría convertirte en su esclavo, perdiendo la capacidad de reposo creativo, de contemplación reflexiva. Esa misma crítica de la sociedad del cansancio nace en el eco de su denuncia al exceso de actividad intelectual y a la obcecación utilitarista. Y luego está el eterno retorno, esa idea radical de imaginar que tu vida, con cada dolor y cada júbilo, se repetirá infinitamente, sin posibilidad de alteración. ¿Qué implicaría el eterno retorno en la era de la IA? Nietzsche te conminaría a evaluar cada decisión tecnológica con la pregunta: ¿desearía repetir este acto por siempre, con todas sus consecuencias en un simulacro eterno? Aplicado a la IA, esto nos fuerza a considerar si deseamos eternizar un mundo hiperautomatizado, sin espacio para el error humano, sin tregua para la imperfección que nos define. Si la IA borrara la huella única de nuestro fracaso, ¿estaríamos afirmando la vida o negándola? De manera inevitable, el diálogo Nietzsche-IA se convierte en un espejo en el que podemos observar nuestros valores implícitos. ¿Qué le diríamos a Nietzsche de la era del Big Data? Probablemente frunciría el ceño ante la idea de cuantificar cada aspecto de la existencia, de medir la calidad de nuestras relaciones en likes y retweets, de entender la verdad como un patrón estadístico en lugar de un acto de autotranscendencia. Y sin embargo, no sería un ludista. Nietzsche no abogaba por la vuelta a la cueva, sino por la creación de nuevos valores. En este contexto, esos nuevos valores podrían consistir en diseñar usos de la IA que cultiven la singularidad humana en lugar de la homogeneidad digital, aplicaciones que fomenten la creatividad en lugar de la mera repetición algorítmica. Quizá afirmaríamos ante él: Nietzsche, hay IA que compone sinfonías, que pinta cuadros y que redacta poemas de soneto perfecto. ¿Es esa creación comparable a la tuya? Y él, con su agudeza, respondería que la auténtica creación es la que surge del abismo de la libertad, no la que emula patrones existentes. Para Nietzsche, la calidad del acto creador se mide por la intensidad del acto de voluntad que lo sustenta. Una IA programada por ingenieros talentosos podría componer una obra convincente, pero carecería de la tensión vital de un espíritu que arriesga su propia interpretación del mundo. La IA, diría, es un medio excelente para potenciar tus posibilidades, pero no puede reemplazar la llama interna que enciende la creación genuina. Con esta tensión en mente, acerquémonos a una conclusión que resuene con el espíritu nietzscheano. Él no dejaría simplemente una condena moral o un elogio entusiasta. Propondría una práctica. En primer lugar, recomendaría un ejercicio de lectura crítica de la IA. En lugar de aceptar pasivamente sus recomendaciones, pídele que justifique cada una. No basta con recepcionar comandos. Debes interrogarlos con tu propia voluntad de poder. Ese acto de disidencia activa es cantería de tu voluntad y garantía de que no te conviertas en esclavo de la máquina. En segundo lugar, te invitaría a un retiro creativo nietzscheano, en el que, por un periodo, desconectes tus dispositivos y te enfrentes a la lapidaria pregunta del eterno retorno. Vive cada día como si fueras a repetirlo siempre, incluso con tus gadgets apagados.
Ese silencio digital es el espacio donde tu voz interna, más fuerte que cualquier servidor, puede proyectarse. Finalmente, sugeriría cultivar una estética del riesgo. Usar la IA para experimentar con formas inexploradas. Generar un poema que desafíe todas las convenciones. Concebir una startup que no busque nichos masivos, sino micromundos marginales. Que tu alianza con la IA no sea huida de la incertidumbre, sino un salto creativo hacia lo desconocido. Y así, en este cruce improbable entre un filósofo del siglo XIX y la tecnología del siglo XXI, aprendemos algo esencial: que la IA es un espejo y un martillo, una herramienta para abrir puertas y una prueba de resistencia a nuestros propios valores. Si deseas honrar a Nietzsche en nuestra era digital, no busques convertirte en un fotocopy de algoritmos. Cultiva tu peculiaridad, tu voluntad de poder y tu capacidad de preguntar sin tregua. Si esta exploración avivó tu curiosidad, suscríbete para no perder nuestras próximas incursiones en los rincones más profundos del pensamiento. Comparte tu reflexión en los comentarios. Activa la campanita y prepárate para seguir desafiando las certezas, porque aquí, en Así habló Zaratustra, cada video es una invitación a desatar tu propia tormenta de ideas. Nos vemos en la próxima frontera del pensamiento.